Paul said he was willing to become all things to all men to save some. Pablo escribió que él estaba dispuesto a llegar a hacer cualquier cosa a todos los hombres con tal de salvar a algunos. By accommodating the prejudices of people who are ensnared by ignorance or misunderstanding or custom, Acomodándose a los prejuicios de las personas que eran engañados por la ignorancia o tenían tropiezo en la ignorancia, tenían mal entendimiento o tenían costumbres. a pastor will attain greater opportunities to minister the gospel to them. Haciendo esta acomodación a estas personas, un pastor alcanzará grandes oportunidades de ministrar el evangelio a ellos. And he does it with a view to dispel their erroneous prejudices and practices. Y lo hace con el propósito de disipar los prejuicios erróneos y las prácticas erróneas de ellos. This principle is a great need for those of us in the Reformed faith. Este principio es una gran necesidad para nosotros en la fe reformada. We ought to have the same determination we see in the Apostle Paul. Todos nosotros tenemos que tener la misma determinación que vemos en el apóstol Pablo. We ought to be burdened to gain a hearing for the gospel. Nosotros debemos de sentirnos cargados con tal de ganar quien nos escuche el evangelio. We ought to be willing to lay down what we can lay down in the exercise of our Christian liberties for the gospel's sake. Nosotros debemos de estar dispuestos a ceder lo que nosotros tengamos que ceder en el ejercicio de las libertades cristianas legítimas por amor al evangelio. Now, the question is often asked, how in the world could Paul show such willingness to circumcise Timothy when just a short time before, he was unwilling to circumcise Titus? ¿Discusten? Bueno, la pregunta es esta. Miren esta pregunta. ¿Cómo podía Pablo mostrar tal disposición al circuncidar a Timoteo cuando en tan corto tiempo antes en Jerusalén él se rehusó a circuncidar a Tito? Escuchen esto. I'm going to repeat the question. Voy a repetirle la pregunta. Miren la pregunta. ¿Cómo pudo Pablo mostrar tal disposición para circuncidar a Timoteo cuando en un corto tiempo atrás en Jerusalén él se rehusó a hacer circuncidar a Tito? Is this inconsistency on Paul's part? ¿Será que esto es una inconsistencia, una contradicción de parte de Pablo? Not at all. En absoluto no. Though the central element in both cases was circumcision, Aunque el elemento central en ambos casos era la circuncisión, the issues themselves were vitally different. los asuntos en sí mismos eran vitalmente diferentes. At Jerusalem, the Judaizers tried to insist that Titus be circumcised on religious grounds. En Jerusalén, los judaizantes intentaban insistir que Tito fuera circuncidado sobre fundamentos religiosos. They tried to compel Paul out of religious necessity. Ellos intentaban obligar a Pablo partiendo de una necesidad religiosa. The issue with Titus was the gospel itself. El asunto con Tito era ceder al evangelio mismo. Is man made right with God through faith alone or faith plus circumcision? ¿El hombre es justificado delante de Dios por la fe sola o por la fe más la circuncisión? On this question, the Apostle Paul was absolutely unbending. En este asunto, Pablo estaba absolutamente renuente a ceder. Él no quiso ceder. He could not accommodate because accommodation was not an option. Él no podía acomodarse porque la acomodación en este caso no era una opción. With Timothy, Paul was under no such compulsion. Cuando llegamos al caso de Timoteo, Pablo, con respecto a Timoteo, no estaba ligado a ninguna obligación. And so he was willing to be as flexible as possible. Así que él estaba dispuesto a ser tan flexible como fuera posible. No había nada que lo obligara a hacer. There's no inconsistency in Paul at all on this point.
En este punto no hay ninguna contradicción con respecto a Pablo. New Testament scholar William Hendrickson makes this point clear. Miren lo que dice William Hendrickson, el erudito del Nuevo Testamento. He says, rightly viewed, it was Paul's inflexibility with respect to doing everything in his power to promote the simple gospel of God's grace. Dice, correctamente visto, fue su inflexibilidad con respecto a hacer cualquier cosa en su poder para promover el simple evangelio de la gracia de Dios. That made him so flexible in all relatively minor matters. Lo que lo hizo a él tan flexible en asuntos relativamente menores. In other words, Paul's flexibility in minor matters grew out of his inflexible drive to proclaim the major truths of God's word. Miren esto, escuchen esto muy bien. La flexibilidad de Pablo en los asuntos pequeños nace de su motivación inflexible de proclamar las verdades mayores de la palabra de Dios. He would do whatever he could lawfully do to gain a hearing of the gospel. Él haría cualquier cosa que fuera lícita para poder ganar una audiencia que le escuchara el Evangelio. Paul wanted to see people converted and grown up in Christ. Pablo quería ver personas convertidas y creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. He wanted people to come to know and believe and love the gospel. Él quería personas que vinieran a conocer, a amar y a creer en el Evangelio. So he accommodated the ignorance and misunderstanding of people for the sake of gaining a hearing of the gospel. Así que él se acomodó a la ignorancia y al mal entendimiento de algunas personas por amor o por causa de ganar una audiencia que le escuchara el Evangelio. Because he knew that when they believed the gospel and applied it increasingly to their lives, their ignorance would be dispelled. Porque él sabía que cuando ellos creyeran el Evangelio y lo aplicaran a sus propias vidas, toda su ignorancia se disiparía. So, brothers, we must be willing to bend as far as we lawfully can without compromising God's word so we can preach the gospel. Así que nosotros debemos de estar dispuestos a ceder hasta donde... can you say that again? We need to bend as far as we possibly can Nosotros necesitamos ceder a tan lejos como posiblemente nosotros podamos, without violating God's law sin violar la ley de Dios, so we can gain a hearing for the gospel to people who need it. para que podamos ganar una audiencia que escuche que escuche el Evangelio que ellos necesitan. We see this spirit manifested in some of the most useful preachers in history. Nosotros vemos este espíritu en muchos de los más grandes predicadores de la historia. You see it in George Whitfield's attitude toward John Wesley. Lo vemos en la actitud de George Whitfield hacia Whitefield. Yeah, Whitfield in his attitude toward John Wesley. Nosotros lo vemos ejemplificado en el espíritu de Whitfield en su actitud hacia John Wesley. Whitfield was a Calvinist. Ustedes saben que Whitfield era un calvinista Wesley was an Arminian. y Wesley era un arminiano. And yet Whitfield loved him and commended him even though he was wrong in some of his Y doctrines. sin embargo, Whitfield lo amaba y inclusive lo elogiaba sabiendo que en algunos puntos de su doctrina estaba equivocado. We see this spirit in D. Martin Lloyd Jones and his relationship with G. Campbell Morgan. Vemos este mismo espíritu en Martin Lloyd Jones en su relación con G. Campbell Morgan. Campbell Morgan was an Arminian Campbell Morgan era un arminiano and Lloyd Jones was a Calvinist. y Lloyd Jones era un calvinista. But they served as co-pastors for 5 years at the Westminster Chapel. Pero ellos sirvieron como copastores por 5 años en la capilla de Westminster. Brothers, we need to show people that we love them and care about them as we confront them with the truth. Hermanos, nosotros necesitamos mostrarle a las personas que los amamos a la vez que nosotros los confrontamos con la verdad. Paul gained the opportunity to be heard by the Jews in Galatia by circumcising Timothy. Pablo se ganó la oportunidad
de que los judíos le escucharan en las regiones de Galacia, circuncidando a Timoteo. And you can gain opportunities to preach the gospel by being willing not to exercise some of your liberties on occasion. Y ustedes pueden ganar también oportunidades para predicar el Evangelio, cediendo hasta donde sea lícito. I like the way Matthew Henry summarized Paul's life on this point. A mí me gusta cómo Matthew Henry resume la vida de Pablo. He said, Paul would transgress no laws of Christ to please or humor any man. Mira lo que dijo Matthew Henry. Él no transgrediría ninguna ley de Cristo para agradar o para hacer reír a algún hombre, But he would accommodate himself to all men where he might do it lawfully to gain some. sino que él se acomodaría a sí mismo a todos los hombres, donde él podría de manera lícita ganar algunos. So accommodation is taught in the Bible. Así que la acomodación se enseña en la Biblia, It is exemplified in the Bible, es ejemplificada en la Biblia and it's rooted in the very nature of God. y está arraigada en la misma naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es su fundamento. There are two large arenas in which God has displayed his accommodating nature. Hay dos escenarios grandes en los cuales Dios ha mostrado su acomodación, su naturaleza de acomodación o su naturaleza acomodaticia. In the arena of revelation and redemption. Miren, en estas dos áreas, en el área de la revelación y de la redención. God's revelation of himself to people is inherently an act of accommodation. Escuchen esto muy bien. La revelación de Dios de sí mismo al hombre es inherentemente un acto de acomodación. As our creator, he is high above us. He is other than creation. Como nuestro creador, Él está muy por encima de nosotros. Él es otro muy diferente al hombre. Yet he has revealed himself in a fashion that is commensurate to our capacity to know him. Sin embargo, Él se ha revelado a sí mismo de tal manera que es conmensurable a nuestra capacidad de conocerle. The divine authors or the human authors of Scripture did not write in some kind of unintelligible divine language. Los autores inspirados de la Escritura no escribieron en un lenguaje divino ininteligible. Rather, they communicated God's truth in understandable formats. Más bien, ellos comunicaron la verdad de Dios en un formato entendible. Calvin points out that just as nurses commonly do with infants, God tends to lisp in his speaking to us. Miren lo que dice Calvino resaltando que como las enfermeras comúnmente hacen con los infantes, Dios también se dirige a nosotros como hablándonos en balbuceo, así como le hace una mamá a un niño. How do you talk to a 2-year-old or a 1-year-old? ¿Cómo le hablas tú a un niño de 2 años? You don't use big words, do you? No usas grandes palabras, ¿verdad? Very basic. Es muy básico. That's what God has done for us. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. He has accommodated himself to us so that we might know him. Él se ha acomodado a nosotros para que nosotros podamos conocerle. Scripture often refers to the limited capacity of hearers or readers to contain the whole message of Revelation. Las escrituras a menudo específicamente establecen que debido a esa capacidad limitada de los oidores o de los escritores del mensaje de la revelación, So 1 Corinthians 3:2, Paul says this. se ha acomodado a ellos, y así lo dice 1 Corintios 3:2. I gave you milk and not meat because you were not able to bear it. Mira lo que dice 1 Corintios 3:2. Les he dado leche y no carne, porque algunos de ustedes no eran capaces de He soportarla. accommodated what he said to them based upon their limited ability to understand. Él se acomodó a lo que les decía, se acomodó hablándoles a ellos
debido a su capacidad limitada de entender. We see this in Hebrews 5:11 through 14 as well. Lo vemos también en Hebreos 5 del 11 al 14. And we see this in Jesus in his teaching of his disciples. También lo vemos en Jesús en sus enseñanzas a los discípulos. In John 16:12, he says, I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. Mire como les dice en Juan 16:12, tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis sobrellevarlas ahora. God's accommodating nature is also seen in the incarnation of Jesus Christ. La naturaleza acomodaticia de Dios es también manifestada en la redención que Él provee. Without compromising any of his deity, the Son of God accommodated fallen humanity by becoming man. Sin comprometer nada de su deidad, without compromising, Any of his deity. sin comprometer nada de su deidad, The Son of God accommodated fallen humanity el Hijo de Dios se acomodó a la humanidad caída, by becoming a man. llegando a ser un hombre. So the very self-revelation of God bears the imprint of accommodation. Así que la misma autorrevelación de Dios tiene la impronta de la acomodación. God's accommodating nature is also manifested in redemption. La naturaleza acomodaticia de Dios también se manifiesta en la redención. This is seen most clearly in the whole process of sanctification. Y esto se ve con más claridad en todo el proceso de la santificación. Without compromising his inherent righteousness Sin comprometer su justicia inherente or his positive opposition to sin, o su oposición positiva al pecado, God patiently bears with the infirmities of his children as we progress toward heaven. Dios pacientemente soporta con sus enfermedades a sus hijos mientras ellos progresan hacia la ciudad celestial. Without lowering his standard for perfection, Sin rebajar su estándar de perfección, for Christ's sake, God accommodates our present imperfections. por el amor a Cristo, Dios se acomoda a nuestras imperfecciones presentes. And he does this so that he might lead us to glory. Y Él lo hace para poder guiarnos a la gloria. So accommodation is rooted in the very nature of our God. Así que la acomodación está fundamentada en la misma naturaleza And de it's Dios. those in whom his image is being recreated in Jesus Christ Y mientras que en aquellos en los cuales su imagen está siendo recreada en Jesucristo, we should seek to manifest this aspect of his character in our labors. nosotros debemos de esforzarnos por manifestar este aspecto de su carácter en nuestras labores. Paul was no compromiser, Pablo no es una persona que se compromete. yet his life and ministry represent the epitome of accommodation. Sin embargo, su vida y su ministerio representa el máximo ejemplo de acomodación. Consequently, he made a difference in his world. Y en consecuencia, él hizo la diferencia en su mundo. He never backed up 1 inch from the gospel. Él nunca se dio ni siquiera una pulgada con respecto al Evangelio. Yet he gave up much exercise of his Christian liberty for the sake of the gospel. Sin embargo, él se dio mucho del ejercicio de su libertad cristiana por amor a ganar quien le escuche el Evangelio. We can learn many things from Paul on this point. Nosotros podemos aprender mucho de Pablo en este punto. First, we should recognize the distinction between accommodation and compromise. En primer lugar, nosotros debemos de reconocer la distinción entre la acomodación y el compromiso Study to see the differences between them. y estudiar para ver las diferencias que hay entre ellas. This is vital. Esto es vital. Determine never to compromise the Word of God. Determinar nunca, este es el punto 2, determinar nunca comprometer la palabra de Dios. No matter how much pressure is put on you to do so. No importa cuánta presión experimentes al hacerlo. You are a messenger, not the originator of the Word. Tú eres el mensajero y no el originador de la palabra. 3, study to distinguish between things indifferent and things essential. Número 3, estudien para distinguir entre las cosas indiferentes y las cosas esenciales. Be sure that what you are contending for is God's truth and not some mere custom or personal agenda. Asegúrense
de que aquello por lo cual ustedes están contendiendo, de hecho es la verdad de Dios y no una mera costumbre o una agenda personal. Study the freedom for which Christ has set you free. Estudien la libertad por la cual Cristo los ha hecho libres. And then look for ways that you might lawfully use your freedom to strengthen weak sheep and preach the gospel to those outside the fold. Y luego entonces miren y busquen formas en las cuales ustedes puedan de manera lícita usar su libertad para fortalecer a las ovejas débiles y predicarle el evangelio a aquellos que están afuera de Cristo. In your zeal for truth, remember to include the truth of accommodation. En su celo por la verdad, recuerden aplicar la verdad de la acomodación. Recognize that there is a difference between primary issues and secondary issues. Número 4, reconozcan de que hay una diferencia entre asuntos primordiales o asuntos primarios y asuntos secundarios. Think in terms of that theological triage we spoke of yesterday. Piensen en términos de ese triaje teológico del cual hablamos ayer. Look for ways to avoid conflict in your ministry. Número 5, busquen formas de evitar el conflicto en su ministerio. Do not live for the fight. No vivan para pelear. God is a God of peace. Dios es un Dios de paz. He commands peace. Él ordena la paz. And we should seek to live at peace with all people as far as we can. Y nosotros debemos de buscar vivir en paz con las personas entre tanto que podamos. In pastoral ministry, conflict will come, En el ministerio pastoral el conflicto vendrá, but guard your attitude toward it pero guarden su actitud hacia ello and look for ways to avoid it. y busquen formas de evitarlo. Listen to what Calvin says. Miren lo que dice Calvino. The servants of Christ must not be fighters. Los siervos de Cristo no deben ser peleadores. Therefore, if any contention does arise, Por lo tanto, si cualquier contienda se levanta, they must rather study to find a way to appease and pacify the same by moderation. Ellos deben más bien estudiar la situación para cómo apaciguar y pacificar la misma por medio de la moderación, Rather than just seeking to assault. más bien que pensar en asaltar. Make certain as best you can that when offense is taken, it's because of the offensiveness of the gospel and not your own offensiveness. Hagan todo lo que puedan para asegurarse de que cuando las ofensas son tomadas es debido a la ofensividad del Evangelio y no debido a la falta de sabiduría o a la prudencia del ministerio. As you learn to practice accommodation, be prepared to be misunderstood. Mientras ustedes aprenden a aplicar la acomodación, estén preparados para ser mal entendidos. In the realm of accommodation, things are not always black and white. En el mundo de la acomodación, las cosas no siempre son en blanco y negro. Not every situation is the same. No toda situación es la misma. To practice accommodation is to open yourself to criticism. A practicar la acomodación es abrirse a sí mismo a la crítica. John Newton acknowledged this when he wrote, Miren que John Newton reconocía esto al escribir. those who act from the most enlarged principles Esos que actúan a partir de los principios más engrandecidos, who know when and in what points resolution is necessary, que saben cuándo y en qué puntos la resolución es necesaria, and when and how far it is expedient to yield to others, y cuándo y hasta qué punto está a la mano el ceder a otros, will always be thought unstable and inconsistent by the zealots of parties. siempre será pensado constante y consistente por los celotes de otros partidos. This happens because often the same action, which may be accommodation in one context, will be compromise in another. Esto ocurre porque la misma acción que puede ser acomodación en un contexto puede ser compromiso en otro. For example, Por ejemplo, the refusal to circumcise Titus and the willingness to circumcise Timothy.
el rehusarse a circuncidar a Tito y la voluntad para circuncidar a Timoteo. Well, ours is a day that desperately needs a return to the uncompromising proclamation of the whole counsel of God. El día nuestro es un día que necesita una voluntad, una disposición para una actitud que no compromete el Evangelio de Dios. So let us accommodate as far as we lawfully can in order to gain an opportunity to do so. Así que acomodémonos y lleguemos tan lejos como lícitamente la Escritura nos permita hacerlo. Okay. Questions? Preguntas. De pronto unos ejemplos como más actuales de cada acomodación que tuvo Pablo cuando convirtió a Timoteo, pues, como unos casos prácticos actuales. He would like you to give him some practical current issues related to the way Paul acted circumcising Timothy in the region of Galatia. Yeah. Okay. I have a dear friend who is now a retired pastor, Reformed Baptist pastor in Israel. Yo tengo un amigo muy querido que es un pastor retirado en Israel. He's a Jewish man. Él es un hombre judío, pero he's a He's a Jew. He's a He Jew. was born a Jew. Él nació como un judío, pero es un cristiano reformado. So when he lives in Israel and he's around Orthodox Jews, Cuando él vive en Israel y está rodeado de judíos ortodoxos, he abides by all of their dietary laws. Their laws about food. so He he- keeps them. Ujú. Entonces cuando él está con estos judíos ortodoxos, él simplemente guarda esas leyes dietéticas de ellos, come lo que ellos comen. He doesn't eat shrimp or ham. Él come, he does. He does not. Él no come ni camarones, ni come tampoco jamón, But he's free to do that. pero él es libre para hacerlo. But for the sake of the people he's trying to win, he Pe- does not do that. Pero por amor a las personas que está tratando de ganar, él lo hace. ¿Quién más tenía pregunta? ¿La acomodación es solo un medio para tener la oportunidad de evangelizar o es un requisito para el pastor? Accommodation is just a mean to evangelize, or is it a requirement for a pastor? I think it's a requirement. This is how we're called to live. Yo creo que es un requerimiento, porque a esto es a lo que se nos llama hacer y vivir. This is what a crucified life looks like. Así es como se ve una vida crucificada. We need to be willing not to exercise our liberties Tenemos for the sake of the gospel. tenemos que estar dispuestos a no ejercitar nuestras libertades por amor al Evangelio. It's a spirit. Es un espíritu. Con respecto a los cristianos débiles, con los cuales hay que saber acomodarse, Yeah, concerning the weak Christians with whom we should know how to accommodate. estos hermanos débiles, en estos hermanos débiles está asociado el legalismo. Yeah, is legalism related with this weakness of the brothers? Yeah, legalistic tendencies can be. Sí, pueden haber tendencias legalistas. I mean, when Paul was going among the Jews in Galatia, Cuando Pablo estaba yendo entre los judíos allí en la región de Gálatas, these are not Christians, these are Jews. estos no son cristianos sino judíos. They thought that to be right with God, you have to keep all the law, including circumcision. Ellos pensaban que para ser justificados delante de Dios tenían que guardar la ley y circuncidarse. So their misunderstanding of the gospel was legalism. Así que su mal entendimiento del Evangelio era el legalismo. And Paul accommodated that.
Y Pablo se acomodó a eso so that he could preach the gospel to them. para poderles predicar también el Evangelio. At the Jerusalem Council, En el concilio de Jerusalén, the Jewish believers who came up from who were in Jerusalem were identified as Christians. los judíos creyentes que venían de Jerusalén eran identificados como cristianos. They were saying that in order to follow Christ, you had to be circumcised. Ellos decían que para seguir a Cristo primero había que circuncidarse. And Paul would not give in an inch to them. Y Pablo no se dio ni una pulgada a ellos. So I would put it like this. Yo lo diría de esta manera. If you're going to live among Muslims, Si vas a vivir entre los musulmanes, then dress like Muslims, entonces vístete como un musulmán, eat like Muslims, come como un musulmán, so that you can preach the gospel and deliver them from Islam. para que les puedas predicar el Evangelio y los liberes del Islam. But if there's somebody who shows up at your church Pero si alguien viene a tu iglesia, and says, in order to be a real Christian, you must quit eating ham, eh, quit eating pork. dice, si viene alguien a tu iglesia y te dice, para ser un buen cristiano tienes que dejar de comer cerdo And you have to dress in a certain way, y tienes que vestirte de cierta manera, then you resist that because they are trying to change the gospel. entonces tú resistes eso porque ellos están tratando de cambiar el Evangelio. But when you have weak Christians in the church, Pero cuando tienes cristianos débiles en la iglesia and they think that, oh, I can't eat this meat, or I have to keep these festivals, y ellos piensan de que, por ejemplo, no puedo comer esta comida o tengo que seguir estas festividades. then you be as patient as you can with them, Así que eres tan paciente como puedas con él, and if it's not in violation of God's law, y si no es en violación de la ley de Dios, then you live the way they think you should live, entonces vives de la manera que ellos piensan que debes vivir for the sake of setting them free Po- from those wrong ideas. por amor a liberarlos a ellos de la cautividad en la que están. So you're always trying to teach them to help them learn to live differently. Así que tú siempre le estás intentando enseñarles a ellos para ayudarles a ellos a vivir en la libertad que deben vivir como cristianos. So those 2 years when my wife never left the house without a dress, Así que en esos 2 años que les comenté que mi esposa nunca salió de la casa sin vestir, sin llevar puesto un vestido, I was doing my best to teach the church about God's law and gospel. yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para enseñarle a esa iglesia acerca de la ley de Dios y del Evangelio. That we're only obligated to do what God commands. Que ellos solamente estaban obligados a hacer lo que Dios ordena And we're only restricted from what God forbids. y que solamente están restringidos de lo que Dios prohíbe. I don't remember if I had any specific conversations about how women dress. Yo no recuerdo haber tenido una conversación específica acerca de cómo es que una mujer se viste. But as the church began to think more biblically, Pero mientras la iglesia comenzó a pensar más bíblicamente, all those things began to just fall away. todas estas cosas simplemente comenzaron a disiparse. And that's the goal. Y ese es el propósito. Well, there- ¿Ya? ¿Qué doctrina pueden ser negociables, no negociables en la unidad con otras iglesias? Which doctrines could be negotiable and non-negotiable in the unity with other churches? Well, again, I would appeal to a confession of faith. Nuevamente, yo apelaría a una confesión de fe. We start with the essence of the gospel. Nosotros comenzamos con la esencia del Evangelio. So you think of Martin Lloyd-Jones, the Calvinist, Piensas en Martin Lloyd Jones, los calvinistas, G. Campbell Morgan, the Arminian, G. Campbell Morgan, el arminiano. and they were able to labor together Y ellos fueron capaces de elaborar juntos, because they agreed on the essence of the gospel. porque ellos estaban de acuerdo en la esencia del Evangelio. That would be about as far as I could go, I think. Bueno, eso sería tan lejos como yo podría llegar, pienso. So certainly could not cooperate doctrinally with Roman Catholics.
Ciertamente yo no podría cooperar doctrinalmente con los católicos romanos, or Mormons, o con los Jehovah's mormones, Witnesses. o con los testigos de Jehová. Neither would I try to start to cooperate in planning a church with Presbyterians, Y tampoco intentaría intentar plantar una iglesia con presbiterianos, because we have differences about what a church is. porque tenemos diferencias con respecto a lo que es una iglesia. But I would evangelize with them, Pero yo evangelizaría con ellos, but I wouldn't start a church with them. pero con ellos no comenzaría una iglesia.